Hoy os traemos en primicia el nuevo cilindro de TPR, el 100FL. Y es que, como muchos sabéis, TPR es un fabricante italiano que se encuadra dentro de Motor Parts, como también lo hace, por ejemplo, Top Performance. Podríamos decir que TPR es la marca de competición o el departamento de carrera de Top Performance. Y de eso, de la competición y de su experiencia en las carreras, pues nace este nuevo cilindro de 100 centímetros cúbicos, porque TPR estuvo corriendo en la categoría Big Open de la Polini Italian Cup con él, que era una categoría de 100 centímetros cúbicos, y disposición FL, que para el que no lo sepa todavía, pues son las dos primeras letras de la palabra italiana flaggiato, que en español significa embridado. Y es que este tipo de cilindros van sujetos al cárter por cuatro pernos pequeñitos externos que no limitan a la hora de diseñar tanto los conductos de admisión como de escape de estos cilindros. Por supuesto, un cilindro de 100 centímetros cúbicos y configuración FL se encuadra en la gama high-end, en la gama más alta en cuanto a preparaciones de ciclomotores se refiere. Encuadrarte en esta gama tiene como punto negativo que te van a comparar contra los mejores cilindros del mercado, como son por ejemplo el Too Fast FLR, el Rush Havoc de 100 centímetros cúbicos o el recién llegado Malozzi Testarossa también de 100. Por supuesto, todos nos hacemos la pregunta, mucha gente se hace la pregunta de dónde podemos montar este tipo de cilindros. Bueno, pues en principio en cualquier cárter que admita cilindros de configuración FL, como por ejemplo recién presentado también cárter de TPR, un cárter tipo AM, un cárter para motos de marcha, que aparte de poder montar cilindros de AM6, pues puedes montar cilindros FL. Y después de esta introducción, pues yo creo que llega el momento de ver qué nos ha metido TPR dentro de esta cajita. 4 pegatinas, 2 en blanca, 2 en negra. Y aquí en el lado izquierdo, pues ya tenemos por aquí el cuerpo del cilindro. Coletín también, marcado, TPR Factory. Parece que tenemos la culata. ¡Buah! ¡Qué pasada de culata! Muy bonita. Anodizada en roja, la verdad que es muy chula. Pistón grafitado. Ahí está el bulón. Kit de junta, metálica. Hay que agradecer que la junta de la base del cilindro sea metálica, porque al hacer el ajuste de squeeze se hace bastante más fiable. Esto parece que es la brida de escape. Sí señor, muy guapa. Y también tiene el detalle de que parece que es oval en la parte que caza con el cilindro y redonda por la otra parte. Esto la verdad que también es una tendencia en los cilindros más potentes. Este espaciador, que ya lo vimos en el EICMA, cuando se monta en el cárter TPR tipo AM6, pues necesitamos que case la altura, ¿vale?, un poco del cárter con la disposición FL. Es decir, este cilindro sin este alza se podrá montar en cualquier cárter FL, tipo por ejemplo Malozzi, Polini Pre, pero con este alza podremos montarlo en el cárter TPR. Por aquí, los esparraguitos cortos con todos los tornillos y el raccord, que aquí lo tenemos, el raccord del agua. Bueno, ya con toda esta arsenal sobre la mesa vamos a empezar analizando el propio cilindro, el cuerpo. Lo primero que nos llama la atención, que pese a ser un cilindro de configuración FL, es bastante compacto, es bastante pequeñito. El diseño es muy bonito, vemos los logos de TPR en los laterales, la verdad que lo hace bastante bonito, y tiene el agarre a la brida de escape con 4 tornillos. Por supuesto, este cuerpo está fabricado en aluminio y tiene un recubrimiento interior de níquel más carburo de silicio. Si miramos ahí al interior, pues nos damos cuenta de que estamos delante de un cilindro con una configuración de admisión de 6 transfers. Y quiero hacer un pequeño impasse aquí. Prácticamente todos los fabricantes de cilindros FL utilizan una configuración de 5 transfers y ahora, pues llega TPR, hace uno de 6, llega Malozzi y hace uno de 7. Veremos con el tiempo si llevaban razón, si se equivocan, pero está bien remarcarlo de que por lo menos no sigue la tendencia que hay ahora mismo en el mercado con los fabricantes de hacer cilindros de 5 transfers. También me parece interesante mencionar de que estos transfers de admisión no están todos a la misma altura, sino que los laterales delanteros, los A, abren los primeros, después los hacen los laterales traseros, los B, y por último los 2C o traseros, ¿vale? Esto lo hace TPR porque así crea una tendencia a la hora de cargar los gases, la mezcla en el cilindro. Este cilindro carga desde delante hacia detrás, y esto lo hace TPR para evitar que se salgan muchos gases frescos por la lumbrera de escape.
También, bueno, es interesante ver que tanto el gancho que tiene el transfer delantero en la parte de adelante y el transfer trasero en la parte de atrás son muy grandes, algo que sería impensable en un cilindro con espárragos normales, ¿vale? Porque nos meteríamos en la zona de los espárragos. En cuanto a ángulos axiales, bueno, pues vemos que el A dispara con bastante inclinación hacia arriba, el B lo hace mucho más plano y tenemos un C que es bastante tradicional y que parece que dispara al centro de la culata. Y bueno, después de ver esta admisión, pues también queremos ver el escape. El escape utiliza una configuración de lumbrera tabicada, ¿vale? Es bastante grande, tiene mucha área, a mí me recuerda mucho a los escapes de las Honda de Gran Premio, y que al final de su conducto, bueno, pues tiene una salida oval. Prácticamente todos ya usan una salida oval. Esta culata de 2 piezas, una culata muy bonita, que tiene un culatín encastrado en su interior. El culatín en la parte superior podemos ver que tiene unos escaloncitos, ¿vale? Esto lo hace TPR para aumentar el área de contacto con el agua y así mejorar la refrigeración. Y en la parte de abajo, bueno, pues vemos una banda de squeeze que tienes que estar alrededor del 40% del área total del cilindro, y una bóveda que está a medio camino, creo yo, entre una hemisférica y una toroidal. Se ve hemisférica, pero el plano donde se asienta la bujía no es del todo plano, sino que es un poco, se mete dentro de la bóveda, sobresale del plano del fondo de la bóveda. Por lo tanto, bueno, podemos decir que es un mix entre una toroidal y una hemisférica. La verdad que a mí este diseño me parece curioso, me gusta y seguro que funciona muy bien. Bueno, este culatín encastra dentro de esta tapa de culata, lo hace con muy buen ajuste, ¿vale? Si vemos esta tapa de culata por fuera, bueno, pues aquí empieza un poco la fiesta. La verdad que esto es increíble. Está hecha en CNC de aluminio, está anodizada en roja y tiene los pazos de la fresa por la cara superior. Esto, pues para mí le da un toque racing, un toque muy bonito. Y en la parte interior, en la parte de abajo, si quitamos el culetín, bueno, pues vemos también que tienen fresado todos los pazos de agua. Esto a mí me recuerda mucho a las culatas de las motos de cross, del mundo del kart, y a las de VHM, ¿vale? Y por último, bueno, pues vamos a analizar el pistón. Es un pistón fabricado por Meteor, es un pistón que no tiene cabeza plana. He estado midiendo un poco la altura y ronda los 2 milímetros, parece que un poco más de 2 milímetros. Es un pistón que tiene un tratamiento antifricción a base de grafito, es monosegmento, por supuesto, tiene un segmento de 1 milímetro de espesor de la marca Nippon, por lo tanto es un segmento japonés, un segmento de calidad, y que tiene un bulón de 14 milímetros, un bulón bicónico, que así, bueno, pues reducimos el peso en el bulón. Como detalle, algo que me ha llamado también bastante la atención, bueno, pues tiene 2 agujeritos justo por donde pasa el tabique de la lumbrera de escape. Esto, bueno, lo hace Top con la idea de lubricar un poco más el tabique, que es un punto crítico a la hora de llevar estos cilindros de alta competición al máximo. Como resumen, como conclusión, bueno, pues yo creo que estamos delante de todo un superventa. Un cilindro que viene directamente del mundo de la competición, que estoy seguro que pasa holgadamente los 30 caballos. Un cilindro que tiene muchos puntos fuertes. Hemos visto un cuerpo bien construido, un cuerpo bonito, con los transfers que parece que, bueno, que están acertados, una culata que es increíble, un pistón de calidad, todos los accesorios son de calidad, y que, bueno, que como punto mejorable, pues quizás pudiéramos poner la disponibilidad. Es un kit que ya lleva bastante tiempo en el catálogo de TPR, ahora parece que va a estar disponible, también con su cárter. Con este conjunto, bueno, pues yo creo que quizás pueda mover un poquillo los cimientos del mundillo de las preparaciones de 50 centímetros cúbicos, porque es material muy bueno, material que no es excesivamente caro y que es de bastante calidad. Así que espero que os haya gustado este vídeo, este análisis del TPR 100 FL, y nos vemos en el siguiente vídeo.